Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la Iglesia como heredera del Imperio en Occidente. Y sin más demora, empezamos. El emperador del Imperio Romano de Occidente reside en Rávena. Ante la llegada de los germanos, las autoridades romanas solían abandonar sus puestos, y es la Iglesia la que debe mediar entre la población romana y la población germana. Esto viene a suplir la falta de dirigente político por parte de los sacerdotes. La Iglesia cristiana se difunde con rapidez por el Mediterráneo occidental. El Imperio Romano ve a los cristianos como un elemento de disolución del poder. Los cristianos se negaban a rendir culto al emperador, por lo que para éste era una afrenta. El obispo es la base de la organización eclesiástica. Es el sucesor de los apóstoles y cabeza de la iglesia local. La jerarquía eclesiástica se organiza en todo el Imperio Romano. Una persona que se encarga de la administración civil de una localidad. Los obispos se convierten en el único poder, autoridad entre romanos y germanos, hasta organizarse las sedes patriarcales y los grupos eclesiásticos, por ejemplo, Toledo. Se organizan las sedes episcopales en torno a una ciudad, y los obispos se asignan en provincias, sobre las cuales hay una sede patriarcal que se vincula en su fundación con los apóstoles. Estas sedes son Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Éfeso y Roma. A ella se une muy pronto Constantinopla, intentando reivindicar el patriarca de Constantinopla al mismo poder que el de Roma. Aceptaban, sin embargo, la supremacía honorífica del Papa en Roma. La base de la autoridad pontificia se basa en San Pedro. Ante cualquier conflicto se deben dirigir al Papa de Roma. Hasta el siglo IX los estados pontificios tienen una primacía doctrinal ante el resto de cristianos. No se produce una ruptura con la vinculación del Papa de Roma hasta el siglo XIII de la Iglesia bizantina, pero el cisma ocurrió en el siglo XI, cuando se convierte en la suprema autoridad el Papa. Es como un juez supremo. Esto en Constantinopla no agrada y ocurrirá la fragmentación religiosa y política. En la consolidación del poder del Papa existen tres hombres a destacar: León Magno o San León I, segunda mitad del siglo V. Es fundamental, tanto por su función religiosa como por su función política de mediador, que ante el vacío de la autoridad administrativa del Estado, es la Iglesia la que actúa como conciliario. Este Papa consiguió que Atila retirase el ataque de los hunos contra Roma. San Gelasio I, últimos años del siglo V. Este segundo pontífice marca un hito en la consolidación de los estados pontificios cuando ya ha desaparecido el Imperio Romano de Occidente, dirigiendo una carta al emperador bizantino Atanasio sobre la clara separación de poderes entre la religión y el Estado. El Papa le señala dos ámbitos de autoridad y sostiene que ambas deben ser autónomas. La autoridad espiritual del Papa sería, como él mismo lo nombra, autoritas potestias, que está por encima de la autoridad del emperador. Señala que son dos poderes separados, aunque coinciden en gobernar sobre una misma sociedad. Deben tener su independencia en los aspectos únicos de cada esfera. El Papa afirma que el emperador, al ser cristiano, debe atenerse a las normas de la Iglesia en su papel religioso. San Gregorio Magno o Gregorio I, a finales del siglo VI y principios del siglo VII. Es un hombre romano en su cultura y abre la Iglesia al mundo medieval. Coincide con el momento de la invasión de los lombardos en el norte de Italia. El Papa era el único mediador posible entre ambos bandos, los lombardos y la defensa romana. Roma era la ciudad de los papas. Considera que para defender la autonomía de la autoridad frente al poder temporal, necesita disponer de medios económicos para poder vivir. No necesita la protección económica que le da el emperador. La idea de unidad es básica para este Papa. Intenta una fase de cristianización de los nuevos pueblos. Se puede conseguir una unidad espiritual ante la ruptura del Imperio Romano. Envía misiones a estas poblaciones. Principalmente hicieron un gran trabajo en los anglosajones. El monacato primitivo. En los primeros siglos de la Edad Media, los monasterios tuvieron una gran importancia. Los monjes eran hombres solitarios entregados a Dios por la oración y el sacrificio. En torno a Egipto y Palestina había muchos monjes con una vida de penitencia, dedicación y trabajo manual para sobrevivir. Pronto surgieron votos, promesas monásticos para mantener ese estilo de vida, siendo pobreza, utilizar lo necesario para vivir, castidad, evitar casarse para poder entregarse plenamente a Dios y obediencia.
Por ejemplo, las órdenes de la Trinidad se entregaban los monjes a cambio de conseguir la libertad de cautivos cristianos en tierras musulmanas. La orden de los jesuitas tenía una obediencia a la autoridad del Papa. La vida monástica se basa en reglas particulares de cada monasterio. Difieren en aspectos como la organización y jerarquía. Junto a las reglas jurídicas se van construyendo usos y costumbres para esta vida monástica. Los padres de la Iglesia redactan reglas para la vida monástica. Es el caso de San Agustín. La vida monástica tiene dos diferencias importantes. Los primeros monjes suelen vivir como ermitaños, pero con el tiempo acaban agrupándose y formando monasterios para vivir en comunidad. El primer legislador de la vida monástica en comunidad fue Pacomio, también San Basilio de Cesarea. Cada monasterio tiene su propia regla monástica. Los obispos regulan los aspectos disciplinarios. La redacción de la regla de San Benedicto de Nurcia en el siglo VI es una regla moderada muy práctica para vivir en comunidad. Establece una organización interna que refleja el deseo de compartir la autoridad del monasterio. Recoge la tradición monástica de convertir la oración y el trabajo manual, especialmente en el campo. Otras características sería el ejercicio de la hospitalidad, atendiendo a huéspedes. Se difunde con dificultad en Italia. Solo hay 2 monasterios benedictinos cuando muere Benedicto. Con el impulso del Papa, sus reglas se difunden por Europa a partir del siglo IX con el emperador Carlomagno. El monacato irlandés es una vida más solitaria. Es una mezcla de la cultura céltica y romana. Los monjes estudian el latín, el griego y conocen la cultura romana. Se pone en marcha una peregrinación por Cristo, una práctica que supone salir de su comunidad para llevar una vida de austeridad y soledad, a la vez de evangelizar esos pueblos extranjeros. Los monjes irlandeses peregrinan y se convierten en los evangelizadores de los pueblos hermanos, además de crear monasterios que serán grandes centros culturales. Primeras herejías. Surgen en la Iglesia las primeras herejías, siendo de carácter doctrinal y teológico en general en Oriente. En Occidente suelen ser de carácter sobre el disciplinario eclesiástico. Hay 2 corrientes que reaparecen en las herejías. Una es el gnosticismo y otra es el maniqueísmo. El gnosticismo es una corriente de origen neoplatónico. Surge en el mundo griego. Afirman la capacidad suficiente de la razón humana para conocer a Dios. Por lo tanto, no es necesaria la revelación. El maniqueísmo tiene su origen en el mundo persa. Es un dualismo. Afirma que existen 2 dioses, un dios del bien y un dios del mal, ambos con igualdad de poder. Estas 2 doctrinas aparecen en casi todas las herejías cristianas occidentales. Una herejía doctrinal en Occidente sería el arrianismo, pero esta realmente surge en Oriente y es traída a Occidente. En los primeros siglos de la Edad Media, junto al arrianismo, surgen 3 herejías en las que se mezclan ideas de carácter gnóstico. Dudas sobre el dogma de la Trinidad. Son de carácter disciplinario y social. Están relacionadas serían el donatismo, el priscilanismo y el pelagianismo. El donatismo surge en el siglo IV. Es una herejía local en el norte de África. Aparece después del cese de las persecuciones a los cristianos. Se rechaza la aceptación de los que habían disimulado su fe por considerar a los cristianos indignos. Coincide con una revuelta de campesinos en el norte de África con la crisis del Imperio Romano. Otra corriente sería el priscilanismo, en el siglo IV, la cual intenta conciliar los principios religiosos del cristianismo y del mundo pagano de tradición celta. Se difunde en la zona noroccidental de la península ibérica. El emperador Teodosio considera esta corriente un factor político. Ordena apresar al obispo prisciliano y ejecutarlo porque la herejía sería un problema de desgarro social. La herejía del pelagianismo surge en las Islas Británicas en el siglo V. Se plantea la doctrina de la predestinación. Se conoce por la condena de San Agustín. Cristianismo y cultura antigua. La desaparición del Imperio Romano supuso una ruptura política, pero la unidad religiosa pervive. Se consolida con la actuación de la Iglesia, que conserva la cultura romana escrita en los monasterios. Los primeros momentos de la Iglesia supusieron un enfrentamiento de la cultura pagana con el cristianismo. Los primeros escritores de la Iglesia son llamados padres de la Iglesia. Eran romanos e introdujeron sus principios de cultura romana cristianizándolos. San Jerónimo tuvo un papel fundamental, ya que tradujo los textos bíblicos del hebreo y arameo al latín. Su tradición es la visión oficial de la Biblia, la Vulgata. San Agustín de Hipona
era un hombre de formación romana y la transmite al mundo medieval cristianizada. Destaca su obra sobre la ciudad de Dios, De Civitate Dei, que es la primera filosofía de la historia desde la visión cristiana. Es una forma de contradecir a los paganos que decían que la crisis del Imperio Romano se debía a la expansión cristiana y como un castigo de los dioses romanos al pueblo. Plantea dos ciudades contrapuestas, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Se le dio en algunos casos una interpretación política. La providencia de Dios marca la historia y el hombre con su libre albedrío participa en la historia. Ambrosio de Milán fue el primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del Estado en el año 384, al lograr que el emperador Valentiniano II declarara que los emperadores tenían que someterse a las órdenes de Dios, al igual que los ciudadanos acataban las órdenes del emperador. Gregorio Magno fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia. Es autor de un manual de moral y predicación para los obispos, el Regula Pastorales. En el año 600 ordenó la recopilación de los escritos o himnos cristianos primitivos, lo que más tarde sería recopilado en la edición vaticana del canto gregoriano. También fue autor del libro de los Diálogos, que narra la vida y milagros de diversos santos italianos, y desarrolló la doctrina del purgatorio. Cuando desaparece el Imperio Romano, surgen los reinos germanos y se puede hablar de focos culturales que reciben la cultura clásica. Los centros intelectuales son siempre monasterios, ya que era la Iglesia la única con interés de conservar las culturas clásicas, romana e incluso la pagana, y será en los monasterios donde se conservan los escritos tanto cristianos como paganos. Junto a las escuelas monásticas empiezan a surgir escuelas episcopales. La Iglesia crea un elemento de unidad cultural que viene a suplir la falta de unidad política. Son el puente cultural entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Se puede establecer una continuidad entre los focos germanos. El primer centro cultural es en la Italia ostrogoda. Las figuras más destacadas son dos consejeros de la corte de Teodorico, Boecio y Casiodoro, y se inicia una etapa de monjes que realizan copias de grandes obras. El foco ostrogodo desaparece con la invasión musulmana. Se pasa al centro cultural a un foco anglosajón, los cuales no tienen casi población de origen romano. Estudiaron con especial cuidado la cultura latina y griega. En los monasterios anglosajones se produce la fusión de la cultura clásica con la cultura germana. Muchos monjes anglosajones irán al continente europeo para cristianizar pueblos. La figura más destacada es Beda, en el siglo VIII, que escribe sobre los reinos anglosajones. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.